Shabbat Shalom, amados, aquí estamos con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo fin de semana y próximamente entrando, ¿no es cierto?, a nuevos tiempos. Y recuerden muy bien que estamos ya mirando justamente la primera fiesta que tenemos justamente en el año y el calendario hebreo, claramente, que viene siendo la fiesta de Pesaj. Así que vamos a estar ya preparándonos próximamente para poder entrar en esa fecha tan especial y algo que claramente conmemora de todas maneras ese día tan espectacular y tan extraordinario donde justamente se abrió el nuevo portal espiritual entre el cielo y la tierra para que nosotros pudiéramos volver nuevamente al corazón y justamente a los brazos de nuestro Padre, el Creador del universo, del cielo y de la tierra. Así que, amados, bueno, aquí está nuevamente el libro de resumen de la Escritura de principio a fin, Bereshit, hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones, y con sus nombres originales en el hebreo, claramente del nombre del Padre, el nombre de Mashiach, ¿no es cierto? Y todas las cosas que están justamente conectando una línea de tiempo para poder entender justamente la realidad presente y la que aún todavía queda por delante. Y muchos mitos, o doctrinas religiosas que de alguna forma automáticamente, al leer literalmente lo que la Escritura nos dice, va a ir rompiendo y va a ir abriendo la mente para poder entender que muchas cosas de las que nos han enseñado literalmente no son así. De hecho, ustedes bien saben que ya hace un tiempo atrás hicimos justamente una serie donde se llamaba Rompiendo mitos religiosos. Y de alguna manera estamos diciendo que es romper doctrinas religiosas. Algo que también vamos a tener en el libro que ya está, ahora sí ya está próximo a salir ya, que vendría siendo justamente Luz en medio de las tinieblas, donde tenemos 17 temas en ese libro, y uno de esos justamente viene siendo el romper las doctrinas religiosas que se nos han enseñado durante muchos años. Pero bueno, antes de llegar a ese libro, tenemos este que justamente viene siendo el resumen de la Escritura, donde se van a encontrar nuevamente, les repito, con mapas, se van a encontrar justamente con esas lagunas o espacios en el tiempo que como que no se entienden muy bien el por qué ocurren de alguna forma ciertas conductas distintas a lo que nosotros teníamos en el antiguo pacto, por decirlo de alguna forma, con respecto al nuevo pacto. Todo eso está explicado justamente en este hermoso libro que usted lo puede adquirir de manera absolutamente gratuita. A los amigos que están conectados y los pastores, maestros, hermanos que se conectan con nosotros no solamente a través de Facebook, sino que también a través de la plataforma del canal que tenemos en YouTube, accedan al canal de Facebook, entren acá en la plataforma y aquí ustedes nos piden por un correo electrónico, nosotros se los enviamos y si usted desea tener claramente las clases incorporadas que vienen dentro de este libro, no es ningún problema. Nosotros felices de poder compartir la revelación y lo que el Padre nos ha enseñado a nosotros para que usted lo pueda comprender de mejor manera, porque van a ver claramente muchos pasajes que no están conectados unos con otros, sino que están relacionados, pero ¿hay algo que podría explicarse más todavía para conectar uno con otro? Por supuesto que sí. Para eso estamos justamente para poder ayudarles a comprender mayormente en profundidad justamente la Escritura. Algo creo que no recuerdo si yo ya lo había dicho, pero este libro tiene 3 niveles de profundidad. El primer básico es leer literalmente lo que está escrito acá, sin darle mayor explicación, sin darle mayor profundidad. El segundo va a traer claramente un mayor nivel de entendimiento porque la primera lectura de este resumen lo que va a hacer es ir tapando literalmente muchos hoyos religiosos que se han producido durante muchos siglos, lo cual va a implicar de que vamos a estar muy atentos a ir ordenando ciertas estructuras mentales que fueron establecidas justamente por Grecia y claramente por Babilonia, pero principalmente Grecia, porque Grecia claramente es la que trae la instrucción. Ella es la que enseña, Grecia es la que enseña, pero almáticamente, no con revelación ni con el mundo espiritual en medio, no, de ninguna forma, porque no opera de esa manera. Entonces, cuando se hace la primera lectura, se van ordenando muchas cosas y se van revelando muchas otras claramente, porque claramente la palabra por sí sola nos está hablando y claramente eso es lo que estamos haciendo con este libro, nada más que eso, unir
Los pasajes que son claves, pasajes que son sumamente importantes porque muchos de ellos han sido manipulados por la religión y ha dado a entender ciertas cosas que usted bien sabe no son las correctas. Y es por eso que este libro en particular trae esa facultad que el Ruach nos mostró justamente pasajes que nos abre claramente el entendimiento y se nos van ordenando muchas cosas que al final, cuando estamos terminando el libro, claramente usted va a darse cuenta que hay muchas cosas que estaban tan escondidas, porque son códigos, por decirlo de alguna forma, que están escondidos dentro del hebreo, y claramente cuando yo no tengo el Ruach es imposible verlo, pero cuando tenemos el Ruach, el que nos lleva a la verdad, porque es el Ruach de verdad, el Ruach Emet, ¿no es cierto?, claramente dice, pero siempre estuvo acá, y es justamente, tanto así que pasajes de la Escritura lo dicen, pero tienen que ser revelados, amados. Una de las cosas que usted tiene que entender es que nosotros nos hemos dado cuenta de que la Escritura por sí misma está a disposición de cualquier persona. Dígame si es verdad o no es verdad. Cualquier persona hoy día en el planeta tiene acceso a la Escritura. La pregunta, ¿cuántos de ellos la van a entender? ¿Por qué cree usted que Mashiach les abrió el entendimiento a los discípulos en Lucas 24 para que entendiesen el Tanaj? Porque hay que entender una cosa, la Escritura está velada, y se lo digo de esa forma, está velada para los hijos de la serpiente. Sin embargo, se revela para quienes somos sus hijos. Entonces, los hijos de Elohim tenemos la bendición, el privilegio, y tenemos claramente, digamos, por parte del Padre, Él lo ha hecho así. Para sus hijos se revela, para los que no son, no lo va a hacer. Y es por eso que la religión ha creado justamente toda esta parafernalia o este circo literalmente, porque muchas veces es un circo, ¿no es cierto?, para poder llevar a los que son indoctos, a aquellos que son muy sencillos, a aquellos que son simples, pero están buscando de corazón, pero son seducidos. Porque recuerde que la religión opera con Grecia y con Babilonia, y Babilonia opera en el ámbito de la seducción a nivel almático, con respecto a las emociones. Sin embargo, la parte intelectual, que también opera con otro espíritu de seducción, trabaja en la parte justamente de captar a los que son más letrados, por decirlo de alguna forma, o aquellos que se creen que son más intelectuales. Entonces, ahí usted puede darse cuenta que la religión opera en el área del alma que no tiene escapatoria al alma. Pero, sin embargo, los que han nacido de nuevo, sí hay cosas que no les va a hacer sentido porque la Escritura dice algo distinto. Y es por eso que también, y termino con este libro, por eso también el Padre nos llevó a configurar el segundo libro que viene posterior a este, que se llama Luz en medio de las tinieblas, porque justamente hemos tomado temas de los que hemos predicado durante estos años, hemos enseñado estos años, y lo hemos amplificado aún más todavía. Sí, hemos tomado las mismas enseñanzas que las hemos entregado a ustedes, como ustedes nos han conocido, nos han visto, que puede ser en 20 minutos, en media hora, en una hora, pero ahí claramente entramos a niveles de profundidad un poco mayor, porque claramente hay cosas que están literalmente a la vista, pero es para poder madurarlas y entender los niveles de engaño que hemos tenido durante todos estos siglos. Así que ya esta semana, yo creo, ahora me comprometo que si esta semana vamos, yo creo, de dos maneras poder tenerles el nuevo libro a la vista para que ustedes lo puedan conocer. Pero como les comento, el libro de resumen, Conociendo la Vida Eterna, es base porque claramente es un resumen de la escritura completo. Luego tomamos de las mismas escrituras, tomamos temas y los profundizamos en el segundo libro. Pero es importantísimo que usted tenga un conocimiento básico y transversal total de la escritura, porque de otra forma a usted le van a enseñar cualquier cosa igual como si fuese un puzzle, que algo que yo dije hace un tiempo atrás. La religión, ¿qué fue lo que hizo? Toma aquí la escritura y la tiró ahí, y los pedazos de la escritura usted verá cómo los une, usted verá cómo lo entiende. Es lo que ha hecho la religión durante siglos. Sin embargo, en este tiempo, que es extraordinario lo que estamos viviendo, que es un tiempo profético, establecido justamente por la fecha de Shavuot, en esa fiesta de Shavuot, de Pentecostés, que se conoce en el griego, Kefas, Pedro dijo claramente que Mashiach no volvería
hasta la restauración de todas las cosas. Y esa restauración implica claramente el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la voluntad del Padre, el conocimiento de la Torá, los mandamientos, las fiestas, etcétera, 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 hasta que todo sea restituido, hasta que todo se haya nuevamente reordenado, la restauración de todas las cosas. Y también implica claramente la restauración de las dos casas, la casa de Israel, a la cual nosotros pertenecemos, y la casa de Judá. Y que nos unamos en un solo pastor, en un solo melech, en un solo rey. Entonces, cuando empezamos a entender que estas cosas nosotros las estamos experimentando, no nos podemos quedar callados. Y es por eso que el Padre nos ha dado el que escribamos y escribamos. Y toda la revelación que estamos recibiendo la estamos dando, justamente la estamos dejando impresa. ¿Para qué? Para que quede como legado para el día de mañana. Porque claramente el día de mañana muchas de las congregaciones que se van a levantar van a poder tener este material para poder instruir justamente a los nuevos. Y es justamente el propósito, el que se pueda seguir difundiendo y multiplicando para profundizar en ciertas áreas que justamente son importantísimas, porque son partes claves, El conocimiento de las dos simientes, el conocimiento de los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida. Todos esos temas están incluidos dentro de justamente el próximo libro que estábamos próximos a sacar. Así que bueno, dicho eso, vamos a entrar en el tema de hoy. Así que quedan invitados nuestros amigos que, bueno, saludamos rápidamente Estados Unidos, Colombia, México, Venezuela, Bolivia, los hermanos que nos ven tanto por las redes aquí en Facebook, como también lo usan por las redes de YouTube. Les damos un abrazo a la distancia y ustedes ya saben que nos pueden conectar en cualquier instante a través de la plataforma de Facebook y podemos justamente conectarnos, conversar y estudiar las Escrituras, claramente que para eso estamos. Nosotros, nuestro ministerio es para la edificación del cuerpo de Mashiach y es justamente lo que queremos, poder tocar a la mayor cantidad de hermanos posibles para que sus vidas y sus mentes sean transformadas y puedan comprobar literalmente cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad, como dijo Rav Shaul, ¿no es cierto? Que es justamente ver señales, milagros, cosas que ocurren en la semana. Sí, oramos y ocurre. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar en Kedushá, en pureza, en santidad. ¿Y cómo yo sé cuál es el camino de pureza y santidad que debo de vivir? Lo que dijo Mashiach, sí, Mashiach que fue la Torá viviente. Él es la Torá viviente y Él trajo una reforma. Y todas esas cosas nosotros tenemos que vivirlas. Hemos logrado entender lo que implica orar por los enemigos. Todas esas cosas las vamos a conversar el día de mañana justamente con los talmidín, con los discípulos del ministerio. Y hay muchas cosas que están ya manifestándose de manera extraordinaria. Y uno dice, pero ¿cómo es posible en tanto tiempo escuchando o viendo o leyendo? Pero cuando uno tiene una experiencia en el Ruach, una experiencia con el Padre, claramente la Escritura toma otra dimensión, toma otro nivel de profundidad, cosas que son sumamente simples, pero que son sumamente poderosas. Y es justamente ese tiempo el que estamos nosotros disfrutando y viviendo ahora, y es lo que queremos justamente compartir en la medida que se puede a través de las pantallas, a través justamente de las transmisiones de Facebook y de YouTube que tenemos en paralelo. Y también a los amigos y hermanos de YouTube, a ustedes se habrán dado cuenta que hay varios temas que hemos puesto dentro de la semana, que son temas que están justamente registrados acá en la plataforma de Facebook, que la estamos transfiriendo justamente a la de YouTube para que los hermanos que están conectados en esa plataforma tengan también acceso a esas enseñanzas, si es que no quieren entrar justamente a la plataforma que tenemos acá en Facebook. Así que, bueno, ahora sí, entramos en tema. Y vamos a ir a una situación personal que yo creo que muchos de ustedes, muchos, por decirlo de alguna forma, porque yo creo que aquí ustedes tienen que entrar a una evaluación en ver qué porcentaje en cada uno de nosotros, tanto de nuestras esposas, nosotros los varones, o las hermanas y los hermanos, ¿no es cierto?, existe esta situación que una de las cosas que hoy día vamos a enseñar es que debe desaparecer de nuestra boca. Voy a hablar con respecto al tema de la queja. Yo no sé cuántos de ustedes se han quejado al Padre por alguna circunstancia en particular que usted esté viviendo. Y no estoy diciendo quejarse con una persona porque hizo algo que no convenía o algo que no era correcto. No estoy hablando de una queja a nivel horizontal,
O sea, no estoy hablando de una queja a nivel de personas, porque claramente todos nos equivocamos. De una manera u otra, en mayor o menor grado, siempre va a haber un error por parte nuestra porque todavía nos falta llegar a estar en el camino de la perfección como corresponde. Estamos en el camino de perfección, pero llegar al varón perfecto, como bien lo dijo Rav Shaul, ya claramente es un tema de madurez y de renuncia y de morir a la carne, y usted bien lo sabe. Cosas que Rav Shaul y Mashiach también nos han enseñado. Claramente dijo: el que quiere seguirlo a él, cargue su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Cargar la cruz. El cargar la cruz implica que cuando se termina el proceso de viaje, la cruz se coloca, y ¿qué ocurre en la cruz? Muere la carne. Entonces, la persona que carga su cruz, y nosotros debemos de cargar nuestra cruz todos los días, implica morir a la carne todos los días, es un proceso que cada uno de nosotros sabe en la velocidad y en la intensidad que usted necesita y usted quiere que esto ocurra, puesto que más rápido usted muera a la carne, más fácil le va a ser al Ruach trabajar con usted, revelarle, entregarle palabra, etcétera, etcétera, o a través de usted poder acceder justamente el reino de los cielos acá abajo a la tierra para poder hacer señales, milagros y prodigios. Una persona carnal es carente absolutamente de eso. Una persona que es carnal va a ser muy difícil que pueda manifestar señales, pero una persona que ha muerto a la carne, ha llevado su cruz todos los días, claramente para el Ruach le va a ser mucho más fácil poder manifestarse a través de usted. Entonces, por eso le digo, hay cosas que nosotros tenemos que ir borrando de nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces la hemos traído por costumbre, la hemos traído por herencia. Usted si mira hacia atrás, cuando toquemos estos temas, usted se va a dar cuenta que sí, es posible que algunos de estos parientes, familiares o más cercanos, padres, hayan tenido este rasgo. Pero el tema de la queja es algo que claramente incomoda al trono, porque aquí estamos hablando de una queja hacia los cielos, una queja en contra, por decirlo de alguna manera. Usted le está entregando la responsabilidad, o usted está siendo responsable al cielo por ciertas cosas que le están pasando a usted. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a revisar, porque es un tema no menor, sumamente delicado, y aquí usted se va a tener que dar cuenta que efectivamente cuando callamos cosas que todavía quizás no comprendemos, es mucho más sabio que hacer algún comentario que sea incorrecto, que no sea apropiado, puesto que Mashiach dijo claramente que de toda palabra ociosa que el hombre diga va a tener que dar cuenta. Y aquí claramente nos tenemos que entender que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces, si hay queja en nuestra boca para con respecto al Padre, en una ignorancia absoluta o puede ser también en una carnalidad muy alta, claramente que eso va a tener consecuencias que no van a ser absolutamente para nada agradables. Porque sí, hay misericordia por parte del Padre, hay corrección, pero muchas veces las correcciones, cuando la persona es muy carnal, no la tolera, no es capaz de sobrellevarla. Y claramente produce un distanciamiento aún más todavía de la verdad. Bien, eso es una pequeña introducción a lo que hoy día vamos a revisar. Pero rápidamente vamos a ver una definición con respecto a la palabra queja. Ahora, la palabra queja en hebreo se dice siach. Siach es con terminación KJ. Siach. Esa es la palabra queja. Y esta palabra tiene, por decirlo de alguna forma, tres elementos que son más o menos similares, pero que lo distinguen. Una queja se produce por un descontento, por una protesta o por un disgusto. Usted está protestando, se está quejando. Si usted está descontento, se puede quejar. Si usted está disgustado, claramente se va a quejar. Entonces, se puede dar cuenta que al menos por esas tres áreas, esas tres puertas, la persona puede terminar en una queja, pero aquí estamos hablando de una queja con respecto a él. Porque muchas veces en la ignorancia se le endosan al Padre, se le hace responsable al Padre por cosas que son personales mías. O tanto así, el Padre puede estar haciéndonos pasar Él. Ya vimos hace un tiempo atrás el tema de la prueba. Él nos puede estar haciendo pasar por una prueba para poder purificarnos, elevarnos a un nivel mayor, a nivel espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar y podamos experimentar el reino acá abajo en la tierra. Una cosa es caminar en Torah, una cosa es caminar en la voluntad del Padre, que son sus mandamientos. Pero de ahí, a ver, las señales, los milagros, los prodigios, es un proceso en el cual nosotros tenemos que ser educados. Y si no hay un roé, no hay un
un moré, ¿no es cierto?, un pastor o un maestro que les enseñe eso, claramente el padre lo va a hacer en forma personalizada. Y se lo digo porque nosotros hemos vivido eso. Yo no tengo un hombre por encima mío que me esté diciendo cómo tengo nada, absolutamente nada. Esto es solamente entre el padre y yo, entre el padre y nosotros. Entonces resulta que aquí no hay un hombre que a mí me enseñe cómo tengo que experimentar ciertas cosas. No es así. Lo hemos vivido, experimentado en forma personalizada. Y es por eso que hoy día nosotros, con la experiencia que hemos adquirido, estamos entregándole a ustedes justamente estas porciones de revelación y de experiencia para que usted también pueda crecer. Así funciona. Entonces, cuando nosotros hemos vivido por experiencias, ¿no es cierto?, que muchas veces son un tanto firmes, duras, como usted quiera llamarlo, claramente usted tiene que tener algo a que aferrarse. Y bien entendemos que tiene que ser la emuná. Ahora, hay que entender una cosa. Recordemos que la palabra emuná, que significa claramente, se traduce como fe, ¿no es cierto?, en el área occidental, en el español. Emuná, que viene siendo la fe, tiene 3 definiciones: creer, confiar y obedecer. Pero una de las áreas en las cuales justamente nosotros como hijos debemos tenerlas sumamente fortalecidas, no solamente es el creer, porque usted ya creyó, por algo es hijo, pero es confiar. Confiar en un Padre que tiene todo el poder, es decir, todopoderoso, para poder ayudarlo y alcanzarlo a usted para resolver la situación que esté pasando. A no ser, como ya lo dijimos, que el Padre esté Él haciéndonos a nosotros una purificación, lo cual implica que tenemos que pasar por una prueba. ¿Para qué? Para fortalecer en nosotros justamente la emuná. Y en esta área de la emuná vendría siendo justamente la confianza. Cuando yo les comenté y justamente hicimos la enseñanza de las pruebas, recuerden una cosa, que se viene un tiempo por delante donde nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender a no ser que tenga la marca del régimen totalitario, idólatra y tirano que va a traer justamente el gobierno del anti-Mashiach. Es decir, en el tiempo en que el anti-Mashiach tome la autoridad a nivel global, nadie va a poder comprar ni vender a no ser que tenga la marca del gobierno, por decirlo de alguna forma. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿usted cómo entonces va a alimentar a sus hijos? ¿Cómo se va a alimentar usted? ¿Cómo va a alimentar a su esposa? ¿Cómo va a resolver lo que tiene que resolver? Porque hoy día todo se paga por internet, hoy día hay redes sociales, hoy día hay tecnología, etcétera, etcétera. Hoy día el dinero casi ni se ve físicamente, son tarjetas, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree usted que va a pasar con los que estén vivos para esa fecha, para ese tiempo, que bien no lo sabemos si va a ser de en 100 años más o va a ser en 40 años más? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eso va a ocurrir, claramente como dice la Escritura. La pregunta es: ¿cómo cree usted que va a ocurrir la vida de los hijos de Elohim, de los Talmidim de Mashiach que estén en esa época vivos? ¿Cómo cree usted que van a sobrevivir físicamente? ¿Cómo se van a alimentar? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer? De partida hay que entender una cosa. Alguien tendría, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a pagar usted el teléfono? ¿Cómo usted va a pagar, etcétera, el agua, el gas, todos los bienes básicos? ¿Cómo usted los va a resolver? ¿Cómo va a comprar el pan? ¿Cómo va a comprar la harina? ¿Cómo? Porque supongamos que no va a comprar pan porque ya se están cerrando las puertas por causa de la marca, pero usted tiene harina, va a producir sus propios alimentos, perfecto, se va a individualizar, se va a independizar del sistema, ¿correcto? Lo más probable es que tenga quizás tecnología solar, ya no va a tener que pagar la luz, ni un problema. Pero ¿qué pasa con el teléfono? ¿Qué pasa con las demás cosas? ¿Qué pasa con la alimentación? Porque al final, si nosotros no podemos producir nuestro propio alimento, no estamos en el campo, estamos en la ciudad, ¿cómo lo va a hacer? Por eso, amado, hay un tiempo de entrenamiento que no va a ser mañana. Lo más probable es que usted está pasando por este instante en estas circunstancias. Bueno, es un tiempo maravilloso y no lo desperdicie. Y es por eso que se los comento, el tema de la queja es algo no menor. Porque resulta que muchas veces hay pruebas por parte del Padre para que justamente nosotros tengamos un nivel mayor de emuná, a nivel de confianza. Y esos niveles de confianza van a tener bendición de manera extraordinaria. Y es por eso que es tan importante el entender que para el Padre lo más preciado es la emuná.
Porque claramente, si lo miramos de alguna manera, vendría siendo como el dinero espiritual con el cual se compran las cosas, pero se compran sin dinero. ¿Por qué? Porque usted está creyendo. Ahora, ¿le puede hacer sentido cuando la Escritura dice, vengan y compren sin dinero? Vengan y compren sin dinero, dice, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta es la siguiente, con qué cree usted que va a comprar sin dinero? Con emuná, con la confianza, sabiendo que Él sí, absolutamente sí, tiene el control absoluto, no solamente de nuestras vidas, sino que de todo el universo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿en quién entonces usted ha creído? Porque el punto es lo siguiente, si hemos creído religiosamente, por supuesto que va a haber un llanterío no menor. Pero si hemos salido del sistema religioso, hemos salido de Babilonia, hemos salido de la religión y hemos entrado nuevamente justamente a establecer nuestra identidad original como israelitas mesiánicos, como judíos mesiánicos, etcétera, como mesiánicos, no como cristianos, como dice la religión, no, hijos de Elohim, que estamos cumpliendo con sus mandamientos, con sus mitzvot, y Mashiach dijo claramente, busquen primeramente, en Mateo capítulo 6, busquen primeramente el reino, el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, o el reino del Padre, el Malhut de Yahweh, y todas las cosas les serán añadidas. Entonces la pregunta es la siguiente, si eso más encima es una promesa, Él lo está dando como una promesa, búsquelo y va a ocurrir esto otro. Está recordando claramente lo que la Torah dice, que el Padre también lo entregó como promesa. Si ustedes cumplen con estos mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes, pero si no los cumplen, vendrán estas otras cosas, que son las maldiciones. Entonces, amado, cuando entendemos todas estas cosas, obviamente nosotros tenemos que reformatear el sistema religioso que ha traído un montón de sedimento, de barro, de estiércol, literalmente hablando religioso, que no ha permitido que nosotros podamos florecer como corresponde. Y es por eso cuando nosotros personalmente salimos del sistema religioso y empezamos a buscar al Padre y nos empieza a revelar las Escrituras, algo que uno dice, pero ¿cómo? Si yo tengo 24 años de haber conocido a Mashiach, pero resulta que estoy diciendo que deben ser hace unos 6 años, más o menos, aproximadamente, que realmente he nacido de nuevo. Porque supuesto que sí, porque tuve que dejar atrás un montón de tradiciones religiosas que no correspondían, porque eran mandamientos de hombres, lo entendí. Y es por eso que hoy día nosotros también entendimos que somos israelitas, y es por eso nuestro ministerio es un ministerio israelita mesiánico. ¿Por qué? Porque no existe, para Mashiach no existen las naciones como tales. Las naciones tienen su Torá, pero Él tiene un solo pueblo y una nación, y Él va a ser rey de una sola nación, de Israel. Entonces todo aquel que ha venido a los pies de Mashiach es porque es parte de la casa de Israel, de algunas de las 12 tribus, a nivel global. Por eso es tan importante entender el Tanaj, entender las Escrituras, porque las profecías están todas destinadas a 2 reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, a nadie más. Las naciones tienen la Torá de Noaj, que ya lo vimos, y ellos tienen que responder frente a eso. Nosotros, como ciudadanos de la nación de Israel, tanto espiritual como natural, tenemos que responder frente al Padre, frente a la Torá de Moshe. Y justamente es por eso que tenemos que entender cuáles son los niveles de emuná que nosotros tenemos que tener, porque claramente la emuná viene solamente para aquel que ha nacido de nuevo y que claramente pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Nada más que eso. Ahora, vamos a irnos a Números, capítulo 14, para que vayamos entrando en profundidad con respecto a este tema. El tema de la queja muchas veces se va a producir, vuelvo a repetir, por ignorancia, o algunos, espero que no sea su caso, algunos claramente no son parte de nuestra nación. Es decir, a nivel espiritual, no son israelitas como corresponden. ¿Por qué? Porque no tienen emuná. Recuerde lo siguiente, ¿cuáles son las 3 simientes o los 3 códigos, las 3 simientes que debe tener una persona para poder heredar el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim? Tiene que tener la simiente del Padre, tiene que tener la simiente de Abraham y tener la simiente de Israel. Son las 3 simientes las cuales le da a usted el derecho a poder heredar justamente el reino de los cielos. O los 3 códigos que vienen siendo lo mismo. La simiente del Padre, la simiente, la emuná, en este caso de Abraham, por eso es ser simiente de Abraham, y claramente pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Amado, no hay más.
El punto es lo siguiente, que dentro de nuestra propia nación hay hijos del diablo, hijos de la serpiente, lo hay. Usted puede revisar en Juan capítulo 10, cuando justamente Mashiach está fuera del templo para la fiesta, entre comillas, de Hanukkah, ¿no es cierto?, la fiesta de la dedicación, y los judíos que estaban ahí cerca del templo le dicen un poco molestos, ya, bueno, dinos, efectivamente, ¿eres o no eres el Mashiach? Nos tienes atormentado, ¿hasta cuándo estás con nos tienes con esta incertidumbre, por decirlo de alguna manera? Estoy parafraseando, usted puede leer después, leerlo tranquilamente en Juan capítulo 10. Y Mashiach le dice, las obras que yo hago hablan de quién yo soy. Y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero ustedes no son de mis ovejas. Es decir, no son parte del diseño. Ustedes no tienen la simiente dentro para poder ser de mis ovejas. Y es por eso que justamente aquí estamos hablando de la simiente de Abraham, la emuná. Como ellos no creen, porque no tienen la simiente de Abraham, ¿qué quiere decir? No son parte. Pero ustedes me dirán, pero son israelitas, eran judíos. Sí, correcto, pero eso no acredita de que una persona nacida hebrea vaya a tener los códigos que son especialmente para el Padre. La simiente del Padre, ¿la tienen ellos? No. ¿Por qué? Porque si tuviesen la simiente del Padre, tenían la emuná de Abraham. Simple. Sin embargo, si yo me doy cuenta que la persona no cree, es porque claramente si no tiene el espíritu de Abraham, el ruach de Abraham, que le produce automáticamente la emuná, la fe, es porque claramente si no lo tiene, es porque no tiene la simiente del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos en algún proceso de nuestras vidas, donde tenemos que alcanzar ciertas cosas o tenemos que lograr ciertos objetivos, ¿no es cierto? Y ve que esas cosas como que no ocurren y no pasan, es lo más probable que el Padre está pesando su confianza en Él. Es lo más probable. A no ser que usted no haya pasado por liberación, no haya sido liberado, que tenga otro tema a niveles de maldiciones ancestrales, ese es otro tema. Pero aquí estamos hablando de una persona que ha pasado por el proceso que todo hijo de Elohim tiene que haber pasado a través justamente de la liberación de su vida personal, un trabajo que hace el Roé, ¿no es cierto?, personalizado, cortando las iniquidades, etcétera, las maldiciones ancestrales, etcétera, etcétera. Un trabajo que se hace persona por persona, si lo miramos pastoralmente, oveja por oveja. Así funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que haya pasado por ese proceso y está entrando a un nuevo nivel de vida en el cual hay ciertas cosas que no están ocurriendo como espera, es lo más probable que el Padre lo esté purificando. ¿En qué? En su emuná. ¿Puede ser ataque del enemigo? Posiblemente. Pregúntele al Padre si es un ataque del enemigo o es de él. Si es de él, vívalo. Si no es de él y es del enemigo, el Ruach se lo va a decir y usted se levanta en guerra y deshace las obras del diablo. Y se acabó. Pero cuando hay una prueba por parte del Padre, porque Él ha dicho que va a cumplir con ciertas expectativas, con ciertos proyectos con usted, con ciertos planes, para decirlo con la palabra correcta, con usted tiene que esperar. Y sea cual sea la circunstancia, espere en Él. Y yo sé que no es fácil para muchos, pero el final del camino es extraordinario. Vamos a irnos acá, Números, como dije, capítulo 14. Y aquí yo quiero mostrarle un poco anterior, capítulo 13, qué fue lo que ocurrió. Moshe envía a 12, ¿no es cierto?, personas de cada una de las 12 tribus de Israel a revisar, a ver qué es esta tierra prometida, qué es lo que tiene, para ver cómo vamos a entrar ahí, ¿no es cierto? Se le llama espías, pero de alguna forma viene siendo como un equipo de avanzada a niveles territoriales con respecto al ámbito militar, ¿no es cierto?, para poder ver qué vendría siendo justamente con lo que nos vamos a encontrar o a qué tenemos que enfrentarnos, puesto que hasta que llegamos a este lugar, ¿no es cierto?, ya habíamos pasado por varias otras pequeñas guerras con Amalek, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ya en forma definitiva tenemos que entrar a la tierra de la promesa, que viene siendo el territorio de Canaán, que antiguamente en el diseño original literalmente viene siendo Edén, el país de Edén, algo que también está explicado en el libro Conociendo la Vida Eterna. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que llegaron todos con reportes? ¿No es cierto? Estuvieron durante 40 días recorriendo todo el territorio y vieron todo lo que había, tanto lo que era a la vista malo como también lo que era a la vista bueno, ¿no es cierto?
Todo era extraordinario, pero había algún detalle que no era menor, ¿no es cierto? Que eran algunos gigantes, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, llegaron 10 reportes malos y solamente habían 2 reportes buenos. Y aquí quiero entrar justamente a este tema. Se vive esa atmósfera donde llegan estos reportes malos y solamente hay 2 reportes buenos. Y aquí entramos a Números capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se dio el reporte, la cosa no quedó bien, usted se puede dar cuenta. Hubo algunos comentarios en su momento, por acá continuamos al día siguiente. Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel. Estoy leyendo el verso 2. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Miren lo que están declarando con su boca. Y usted bien sabe hoy día el peso y lo importante que es hacer declaraciones a la ligera, y mucho más cuando son literalmente de maldición. Porque hay muchas maldiciones que no necesariamente son extranjeras, que son de otra parte, que vengan de afuera. Muchas veces las personas, por su carnalidad y su ignorancia, se automaldicen diciendo cosas que no corresponden. Sigo avanzando, verso 3 de Números 14. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Eso es lo que ocurre en ese momento. Luego pasamos al verso 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Aquí tenemos justamente a Caleb y a Josué con los 2 reportes buenos, ¿no es cierto? Y ellos rompieron, al escuchar y ver todo esto, ellos rasgaron sus vestiduras, ¿no es cierto? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahweh se agradare de nosotros, o se agradará de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Eterno, ni teman al pueblo de esta tierra, los gigantes que estaban ahí, por supuesto que sí. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno, Yahweh. No les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, están entregando una palabra de emuná, una palabra de confianza, honrando el nombre del Todopoderoso. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Y toda la multitud habló de apedrearlos, es decir, mátenlos. No los queremos oír. ¿Se puede dar cuenta frente a qué personas estaban ellos dos? Y en este caso también Moshe y Aarón con ellos. ¿Frente a qué gente estaban? Hijos de la serpiente, literalmente hablando. O sea, ni siquiera estas palabras que los confortaba y que los hacía despertar un poco de todos esos malos testimonios, no dieron tregua, aún más los querían matar. Ahora, bajemos al verso 26. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos viendo una cosa. Cada palabra que yo digo, que yo estoy declarando, amado, el primero que la oye no es la persona que lo está escuchando, es el Padre el que oye primero y luego lo escucha usted. Es decir, cada palabra que sale de mi boca, sea buena o sea mala, el primero que la oye es Él. Y aquí vuelvo a repetir: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, le está diciendo el Padre a Moshe, diles, vivo yo, dice el Eterno, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Usted bien sabe que anteriormente dijeron ellos, claramente en el verso
2, ¿no es cierto? Se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijo la multitud, ojalá, en el verso 2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Es decir, el padre dice, oh, muy bien, entonces, todo lo que yo he oído, vivo yo, dice el Eterno, en el verso 28, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. ¿Se da cuenta? O sea, la emuná, habían vivido, usted bien sabe, para llegar ahí, llegar ya al momento de entrar a tomar posesión de la tierra, ¿cuánto tiempo ya había pasado? ¿Y cuántas experiencias extraordinarias ya habían vivido? O sea, amado, estamos hablando solamente algo simple, maná. Todos los días había maná para poder producir justamente su pan, etc. Todos los días había pan. La ropa de ellos nunca se envejeció ni se quemó con el sol. Los niños que crecían a medida que iba pasando el tiempo, claramente, sus zapatitos, sus sandalias nunca les quedaron chicas. Crecía el calzado junto con ellos. Había agua de la roca, amado, o sea, el Padre se encargó de sustentarles la vida en el desierto todos los días, hasta llevarlos a entrar a la promesa, cosa que de ahí en adelante ellos podían continuar solos porque esa era la promesa que se le había entregado, de hecho, a Moshe. Moshe, tú los vas a sacar y ahí termina su trabajo. Ahí terminaba el trabajo de Moshe. Pero sin embargo, a pesar de todas las experiencias que habían tenido anteriormente, ya habían tenido guerras, habían tenido luchas, ¿y qué? ¿Habían perdido? No, habían ganado. O sea, amados, tenían por todos lados justamente el testimonio de que sí, este Dios, que era el Dios de los antepasados, había estado presente con ellos, había estado justamente bendiciéndolos, guardándolos y ayudándolos en todo lo que estaba en el emprendimiento. Entonces, acá usted puede dar cuenta que hay algo que no anda muy bien, y claramente algo que no pasa aquí ni pasa acá en el corazón. Entonces papá le dijo claramente, vivo yo, dice Yahweh, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los habría de entrar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Él había alzado su mano, ¿no es cierto?, y había jurado que los haría habitar en ella. Y sí, pero no este grupo. Un grupo de incrédulos, no. Sin emuná, que no están confiando, no. Queja. ¿Hasta cuándo voy a escuchar queja? Se acabó. No hay más. Yo he estado con ustedes durante todo este tiempo. Les he mostrado señales. ¿Para qué hablamos de lo que hice en el Mar Rojo? ¿Para qué hablamos de lo que hice con Faraón? ¿Y ustedes siguen desconfiando? Entonces, cuando han habido experiencias en el pasado, ¿para qué cree usted que son esas experiencias extraordinarias que uno vivió en el pasado? Para poder cimentar en nosotros niveles de emuná. ¿Qué fue lo que dijo Rab Shaul? Hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, ¿no es cierto? O el varón maduro. O sea, hay un crecimiento. Y el Padre personalmente se encarga de ir sembrando en nosotros emuná. Él se encarga personalmente de ir sembrando en nosotros, en nuestro corazón. Emuná. Y resulta que nosotros deberíamos tenerla en forma personal, deberíamos nosotros buscarla y empezar nosotros a alimentarnos de emuná para agradarlo a Él. Pero sin embargo, aún así, Él lo hace en nosotros. Ahora, cuando hay un corazón rebelde, es difícil que esas semillas de poder, de emuná, crezcan en un corazón de piedra. Muy difícil. Seguimos en Números, pero vamos a pasar al capítulo 17. Números capítulo 17. Dice así, verso 1, claramente. Luego habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno
sobre su vara. Yo no sé si ustedes recuerdan esta parte, va, ¿no es cierto?, un poquito más adelante, con respecto a que empezaron a murmurar de que si eran ellos, porque ellos enseñoreaban a Aarón y Moshe sobre el pueblo, ¿acaso nosotros que somos levitas no somos como ustedes? O sea, había todo un descontento claramente de los hijos de la serpiente, porque ella, Coré, quería tener el liderazgo, y ustedes bien saben que hay 3 nombres. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se abre, ¿no es cierto?, la tierra, o sea, pasan cosas, ¿no es cierto?, sale fuego del Mishkan y mata a los que llevaban los 250 incenciarios, ¿no es cierto?, donde tenían que llevar el incienso. O sea, el padre le dijo, hagamos estas pruebas para que se den cuenta que soy yo el que elijo, y yo elegí a Aarón. Entonces, y yo elegí a Moshe. Entonces, la tribu de Coré, ¿no es cierto?, esa familia hizo una revuelta, etcétera, y ustedes conocen un poco el desenlace. Pero resulta que aquí vamos a entrar nuevamente al mismo tema de la queja. Y ahí ya había queja ya en su momento, ¿no es cierto? Ahora miren, veamos acá, dice, 12 varas conforme, ¿no es cierto?, a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Verso 4 de número 17. Y las pondrás en el tabernáculo, es decir, en el Mishkan, ¿no es cierto?, de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. Entonces, ¿qué pasa en el verso 5? Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Verso 6. Y Moshe habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, y en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moshe puso las varas delante del Eterno en el Mishkan. Verso 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moshe al Mishkan, y he aquí que la vara de Aarón, ¿no es cierto?, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. ¿Usted puede explicarme eso? Bueno, está claro que no hay nada imposible para él. Pero mire, vuelvo a leer, una maravilla. Entonces, la vara de Aarón había reverdecido, había echado flores, y no solamente las flores, sino que más encima activó renuevos, es decir, ya no era una vara, sino que ya era un palito con varias ramas, ¿no es cierto? Y a eso súmele que no solamente había florecido, sino que también esas flores, algunas de ellas ya había cuajado y había dado almendras. Es decir, estamos hablando que hay 4 elementos que vemos que se van produciendo. Primero, reverdece, echa flores, produce renuevos y almendras. Ahora, no vamos a entrar a ver que parece que habían almendros en el sector del desierto, lo más probable que sí, porque por algo pidieron varas, y esta vara de almendra justamente es la que produce todo un milagro, literalmente, de un día para otro. Ahora, quiero amplificar un poquito esto, almendro. El almendro es el primer árbol que florece en la temporada de primavera. Salimos del invierno y entramos a primavera, y el primer árbol frutal, o el primer árbol que da fruto, ¿no es cierto?, viene siendo el almendro el primero en florecer. Luego que florece el almendro, florecerá el resto. ¿No dice acaso Rav Shaul de que Mashiach es el primogénito de toda creación? Entonces, el Padre siempre va a tener el primero. Y entonces, en este caso particular, no es una casualidad que la menorá venga justamente con flores de almendra. Algo que ya habíamos ministrado cuando estuvimos revisando justamente los 7 fuegos, ¿no es cierto?, en clases anteriores, pero yo no había entrado en este detalle con respecto al tema de la flor de almendro. El almendro es la primera flor que aparece en la temporada de primavera, y luego aparecen el resto de los demás árboles que van a dar fruto. Entonces, como claramente el Padre en el diseño de la menorá estableció que hubieran flores de almendro, era por lo mismo, porque son primores, son los primeros. Son la Aleph, son la primera, ¿ya? Entonces, ya aquí vemos qué pasó. Entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel,
Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moshe, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde dentro ¿no es cierto?, del arca, ¿no es cierto?, delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Vuelvo de nuevo. Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Amado, la queja no es solamente la queja, aquí hay consecuencias. Hoy día quizás no se produzca una muerte física, pero sí el Padre va a sacar su amparo. Y si el Padre quita su amparo, pregúntenme en quién va a tomar ese lugar. El enemigo. Porque tiene derecho legal. Entonces, amado, el quejarse en contra del Padre por una, entre comillas, supuesta injusticia quizás, por ignorancia, por un montón de circunstancias que ya conversamos al principio, tenga mucho cuidado. Porque el que lo ama a usted y dio su vida para volver a tenerlo con usted fue Él. Y no hay otro. Entonces, si usted cree malamente, ha pensado en su carne, de que lo que le está pasando es una injusticia que viene de parte de Él, amado, está absolutamente equivocado. Y eso es sumamente delicado. Porque aquí pueden pasar cosas que quizás no le gusten. ¿Por qué? Porque no tuvo la confianza. Porque el partido está más que claro que hay algo que no anda bien ahí. Es imposible. O sea, un hijo de Elohim nunca le va a atribuir al padre una desgracia personal. Nunca. Porque si hay alguna cosa que yo haya hecho mal, lo más probable es que me haya traído esa consecuencia. Pero resulta que la religión ha establecido de que somos tan santos, que nosotros no nos equivocamos. Y como la religión no libera y como no trabaja en esas áreas, las personas entran a las congregaciones con todo lo que traen detrás, muchas veces les pasan cosas por causa de ellos mismos, por las maldiciones que traen, por las iniquidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos en ignorancia y algunos en arrogancia elevan quejas delante del Creador, delante del Padre, atribuyéndole a Él su desgracia. Hay que ser muy ignorante y arrogante, claramente. Por eso hay que tener tanto cuidado con la queja. Si una persona no está segura de lo que le está ocurriendo, o sea, es que no puede ser, entiendo una cosa, no puede ser de parte de él. Una cosa es la prueba, y eso ya lo conversamos. Pero la prueba, ¿qué es lo que produce? Emuná. Pero una queja y cosas así, hay algo en el corazón de esa persona que no anda bien. O sea, de partida hay algo que no anda bien dentro de él. Por eso viene algo negativo en contra del Padre, cuando el Padre lo más que quiere es que nosotros crezcamos para su gloria. Y seamos extensores, seamos justamente los que vayamos a extender su reino. Y eso es con señales, milagros, prodigios, y claramente nuestra responsabilidad es la kedushá. Y si yo estoy en santificación, me estoy santificando, me estoy purificando todos los días, acabo de hablar del tema de la cruz, ¿qué está pasando entonces? Algo está ocurriendo que no anda bien ahí. Entonces acá dice claramente el Padre, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Entonces usted se podrá dar cuenta de que no es casualidad que Rav Shaul haya hecho comentarios con respecto al tema de la boca, ¿ya? Y eso está en Efesios capítulo 4, verso 29. Lo hemos leído quizás en otras áreas, pero aquí vamos a hablar con respecto al tema de la queja, porque dice claramente acá, dice Rav Shaul, en Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca. La palabra corrompida podría ser groserías, que son cosas como casi impensables dentro de un ámbito de santidad, ¿no es cierto? Pero la palabra corrompida también puede aplicar a la queja. ¿Esa palabra acaso va en pureza? ¿Va para edificación? No. La queja, ¿qué es lo que produce? Justamente puede contaminar. Puede empezar a contaminar. Otras personas que son débiles en la emuná pueden decir, oye, el hermano tiene cualquier cantidad de tiempo acá en la congregación y está quejándose de esto, capaz que tenga razón. Y los más nuevos, los más pequeñitos pueden caer en trampa del diablo, literalmente hablando.
Por eso Rav Shaul pone un freno y pone un límite. Amados, y eso es hasta hoy día. Porque hoy día nos damos cuenta de que el mundo puede hacer lo que quiera, pero acá adentro, a los que se dice que son hijos, no es posible que así sea. Por eso Rav Shaul te coloca límites fuertes y estrictos. Cuiden, ¿no es cierto? Después dice claramente, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando hay personas que se quejan, más vale hoy que algún hermano, una hermana, que lo tome aparte, que no vaya a contaminar el ministerio, no vaya a contaminar la congregación. Cualquier cosa al final de la reunión, usted habla con el ROE y se acabó el tema. Quejas, amado. Y hay que tener mucho cuidado. Si el ROE es un ROE Kadoshim, es de los santos, está en pureza, si se están quejando en contra de él por hacer algo correcto, porque no le gustó a la persona, la queja sube. No es diferente a esto. Porque si el ROE es un ministro que está representando justamente al reino, y hay algo que no está correcto, y ha hecho justamente ha corregido algo, y hay una queja en contra del ROE, claramente el padre va a tomar carta en el asunto. De todas maneras. Por eso hay que tener mucho cuidado de quejarse contra los superiores. Porque cuidado, no sea cosa que el diablo lo haya engañado en su carnalidad, en lo que sea, en su propio pecado inclusive, y sea peor lo que venga por delante, porque no es fácil. Y ojo, hay una cosa que hay que tenerla sumamente clara, y Rav Shaul dijo claramente, dura cosa es servir a un Dios vivo, a un Elohim vivo. Dura cosa es, claramente. Porque lo acabo de leer. Él dice, a lo que han hablado a mis oídos, lo que han hablado a mis oídos, no lo que te hablaron a ti, Moshe, lo que hablaron a mis oídos. Él está presente en todo lugar, en todo momento, al mismo tiempo, y Él está escuchando todas las palabras, tanto las que yo digo, como las que dice el vecino, como las que dice en otro lugar, en todo el planeta al mismo tiempo. Y uno se logra entender las dimensiones de a quienes le servimos. El Todopoderoso, el Omnisciente. Entonces, Él escucha todo lo que la gente habla. Y recordemos lo siguiente, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, por lo tanto, ¿qué es lo que hay dentro del corazón? Queja. Amado, o sea, eso cansa. Y si al Creador lo cansó y vimos lo que ocurrió, pero si Dios es amor, pero fuego consumidor. Él es juez también. No se confunda. La religión sabemos que ha hecho un trabajo de joyería estos 2000 años, confundiendo a la gente con Babilonia, creándoles una falsa expectativa y inventando un Dios que no es el real. Porque el Dios de la religión no es el Elohim de Israel. No lo es. Por eso, cuando nosotros leemos estas escrituras como corresponde, en la revelación del Ruach, con el entendimiento del Ruach, claramente hay muchas cosas que dicen, pero esto, yo creía que era de esta forma, pero aquí dice otra cosa. Nosotros cuando escuchábamos a los pastores en el pasado, que llamarlos apóstoles, como lo quiera llamar usted, profeta, qué sé yo, lo que sea, uno le creía a ellos, porque nunca jamás se le iba a pasar por la mente que ellos nos iban a engañar o que iban a inventar algo. Pero digo una mala noticia, lamentablemente sí fue así. Hasta hoy día siguen con las mismas prácticas y con doctrinas de demonios, literalmente hablando. Algo que ya había profetizado justamente Rav Shaul. Entonces, hoy día vemos cómo todo sí, no, pero no importa, y da lo mismo. No, no da lo mismo. Al Creador no le da lo mismo. Y es por eso que cientos de miles de que creen que se van, no se van. ¿Por qué? Porque han sido indolentes. Que han sido ineficaces en estar buscando la verdad. Se quedan solamente con los que les contó el pastor, con los que les contó el ROE, y ahí quedaron. No buscan. Y ojo, hay una cosa sumamente importante. Cada varón es ROE, es pastor de su casa.
Yo no puedo endosar mi esposa y mi familia al pastor. No, el pastor va a producir una cobertura o digamos, o va a cubrir, ¿no es cierto?, como pastor con las ovejas, ¿no es cierto? Pero hay cosas que yo las hice en mi casa. Yo, como varón, con mi esposa y con mis hijos. No puede venir otra persona a decirme lo que tengo que hacer con ellos, cuando se supone que yo ya sé lo que debo hacer con ellos. Ahora, si yo no estoy muy claro porque soy joven, un montón de cosas que pueden haber ocurrido, voy personalmente a hablar con el ROE. ROE, mire, estoy viviendo esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Consejería pastoral. Amén. Ahora, se subentiende que ese ROE ya lo tuvo a usted y a su esposa, ¿no es cierto?, sentaditos, cuando entraron a la congregación, pasaron por liberación, etcétera, etcétera. Eso no quita de que las cosas cambian con el tiempo, por supuesto, y que es necesaria una guía por parte del ROE. Para eso estamos. Para eso está el pastor, para eso está el ROE, para eso estamos los ministros. Edificar el cuerpo de Mashiach. Entonces, está bien, pero cuidado con delegar ciertas cosas que nos corresponden a nosotros como varones. Cuidado. ¿Ah? Bien, y cerrando, Deuteronomio, capítulo 8. El Padre dice así, Deuteronomio 8, verso 1, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Yahweh prometió en juramento a vuestros padres, a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el Padre, sí, él iba a probar quiénes son los que iban a ser aceptos para entrar a la promesa. Y los que no eran aceptos eran los que se estaban con la queja, los incrédulos. Entonces, amado, si usted ha cometido el error de quejarse delante del Padre, atribuyéndole a Él algo que a usted no le cuadra, haga teshuvá, pero ahora mismo, en este mismo instante, haga teshuvá delante del Padre, pídale perdón por su ignorancia, etc. Usted sabe en qué falló, pero no le dé cabida al enemigo, no le dé cabida al diablo para que pueda legalmente entrar a producir algún tipo de trastorno en su familia personal. Porque una cosa puede ser la congregación, que ahí tenemos que ver claramente que cómo resolver el tema, pero en lo personal, su vida personal, su familia, sus cosas personales, usted tiene que resolverlas. Y ahora, no sea cosa que sea tarde. Por eso le damos la gloria al Padre, porque nos enseña, nos instruye. ¿Para qué? Justamente para que no darle cabida al diablo y venga justamente a ser mercancía con nosotros. Venga a zarandearnos como lo hizo justamente con Pedro. Así que por eso tenemos que tener tanto cuidado con nuestra boca y con el corazón de nosotros. Tener que estar sano. La queja no puede estar en nuestra boca. No sea cosa que después de eso pasen cosas que no nos vayan a agradar. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.